Bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto amamos. Espero de corazón que estén disfrutando de un día espléndido, lleno de energía y bienestar. Hoy nos adentramos en un tema que, debo confesarles, me ha dejado petrificado, con la mente dando vueltas y la piel erizada. Sé que a muchos de ustedes, al igual que a mí, esto les va a generar una profunda intriga y quizás hasta un poco de inquietud. Prepárense porque vamos a desentrañar algo que involucra a una de las joyas más brillantes de la actuación turca, una mujer que ha conquistado corazones en todo el mundo, Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que la alerta proviene de un profesional de la salud de altísimo calibre, alguien cuyo nombre prefiero mantener en un discreto anonimato por ahora, no para generar un amarillismo burdo, sino para centrar la atención en la seriedad del mensaje y evitar cualquier tipo de especulación malsana. Lo que les voy a contar es una advertencia de un peligro mortal, una llamada de atención que no puede ser ignorada. En este vídeo vamos a diseccionar cada uno de los detalles, comprender por qué esta advertencia resuena con tanta gravedad y qué implicaciones, tanto para Demet como para todos nosotros, podría tener. Si todavía no forman parte de nuestra comunidad, si la campanita de suscripción sigue en silencio, este es, sin duda, el momento perfecto para cambiar esa situación. Denle al botón de suscribirse con entusiasmo y, crucialmente, activen esa campanita para que ninguna de nuestras historias, análisis y reflexiones importantes se les escape. Así que, sin más preámbulos, prepárense y empecemos esta profunda inmersión. La noticia ha salpicado en los titulares y en los foros de discusión, generando una ola de preocupación y especulación entre los miles de seguidores de Demet Özdemir. Al parecer, y esto es lo que ha llegado a nuestros oídos a través de fuentes fidedignas, un médico de un prestigio indiscutible, una eminencia en su campo con una trayectoria impecable y un conocimiento enciclopédico sobre la salud humana, se ha pronunciado con una gravedad inusual sobre un asunto que atañe de manera directa al bienestar de nuestra querida actriz. No estamos hablando de un simple rumor de pasillo, ni de una especulación vacía que se disipa con el viento. Lo que ha trascendido es una advertencia médica con tintes de peligro mortal, una frase que por sí sola debería encender todas las alarmas. Y esto, por supuesto, nos sumerge en un mar de preguntas. ¿De qué se trata exactamente? ¿Qué aspecto de la vida de una persona tan joven, vibrante y activa como Demet podría estar en riesgo? La información que ha logrado filtrarse sugiere, con una insistencia preocupante, que esta advertencia se cierne sobre hábitos o condiciones de salud que, si no son abordados con la urgencia y la seriedad que merecen, podrían desembocar en consecuencias francamente alarmantes. Y aquí, amigos míos, es donde les pido su máxima atención, porque aunque estemos hablando de una figura pública, de alguien que vive bajo el escrutinio de los medios, las lecciones y las reflexiones que podemos extraer de esta situación son universalmente aplicables a cualquiera de nosotros. El profesional de la salud en cuestión, cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva, una decisión tomada con la noble intención de evitar que la noticia se desvíe hacia debates triviales o polémicas innecesarias, y para que podamos enfocarnos puramente en la substancia y la gravedad del mensaje, habría expresado una profunda preocupación ante ciertos aspectos que ha podido observar directamente, o que le han llegado a través de canales de información sumamente confiables, sobre el estado de salud y el estilo de vida que podría estar llevando Demet Özdemir. Es vital que comprendamos algo fundamental: este tipo de advertencias médicas no se emiten a la ligera. Cuando un médico o un experto en la vida y la salud habla de un peligro mortal, está realizando una evaluación de riesgos que van más allá de una simple molestia o un malestar pasajero. Está señalando la posibilidad de que existan amenazas reales y significativas para la vida de una persona. Y esto, sin lugar a dudas, es un llamado de atención que, como sociedad y como individuos, no podemos ni debemos ignorar. La pregunta que resuena en la mente de todos nosotros, y que nos impulsa a indagar más a fondo, es: ¿qué factor específico, qué elemento concreto, ha llevado a este médico de renombre a emitir una advertencia tan contundente y de tal magnitud? Las fuentes más cercanas a esta noticia, aquellas que han podido captar el matiz de la situación, apuntan a que la causa podría estar estrechamente relacionada con la gestión del estrés inherente a una profesión tan demandante como la de actriz, o quizás con alguna condición médica preexistente que, por diversas razones, podría estar siendo descuidada, o que se ve agravada por factores externos a los que está expuesta. Vamos a adentrarnos un poco más, a explorar las posibles áreas de preocupación que podrían estar generando esta alerta tan seria. La industria del entretenimiento, como todos sabemos, es un torbellino de exigencias, un maratón de actividades que no parece tener fin.
Los horarios de filmación son, en la mayoría de los casos, extenuantes, robando horas de descanso y privando a las personas de momentos cruciales para la recuperación física y mental. Las presiones por mantener una imagen pública impecable, una figura idealizada ante los ojos de millones de seguidores, son constantes y asfixiantes. El nivel de estrés, la carga emocional y psicológica, puede alcanzar cotas verdaderamente alarmantes. Un estilo de vida de esta naturaleza, si no se maneja con una diligencia extrema, con un cuidado minucioso y una estrategia bien definida, puede, y de hecho suele, pasar una factura muy alta a la salud. El estrés crónico, por ejemplo, es un enemigo silencioso pero devastador, vinculado a una lista interminable de problemas de salud, desde las temidas enfermedades cardiovasculares que acortan vidas, hasta trastornos inmunológicos que dejan al cuerpo vulnerable, pasando por una plétora de problemas de salud mental que afectan la calidad de vida de manera radical. Y si a este cóctel de estrés le sumamos, por ejemplo, una dieta que se descuida, que carece de los nutrientes esenciales, la falta de un sueño reparador y profundo, o incluso la exposición constante a entornos que, lejos de ser saludables, son tóxicos o perjudiciales, la mezcla se vuelve peligrosamente volátil. Otra posibilidad que también se ha barajado con seriedad en los círculos de quienes están al tanto de esta situación, es que la advertencia médica se refiera a alguna condición médica específica, una enfermedad subyacente que requiere una atención constante y meticulosa. Muchas veces las enfermedades crónicas como la diabetes, los problemas cardíacos, o incluso algunas de las complejas condiciones autoinmunes que afectan a tantas personas, necesitan un manejo diario y riguroso. Si por alguna razón, ya sea por la abrumadora carga de trabajo, por una falta de información o por una simple negligencia en la atención, estas condiciones no son tratadas de la manera adecuada, con la precisión que exigen, las consecuencias pueden ser devastadoras, con un impacto irreversible en la calidad de vida y en la longevidad. Imaginen por un momento lo que podría significar para una persona joven, en el apogeo de su carrera, en la cima de su éxito profesional, tener que enfrentar la sombra de una enfermedad grave que no solo pone en riesgo su vida, sino que también amenaza con truncar su prometedor futuro profesional y personal. Lo que hace que esta noticia, a pesar de su gravedad, sea aún más intrigante es el velo de secretismo que la rodea. El hecho de que el médico haya optado por mantener su identidad en el más absoluto anonimato, y que la información que ha trascendido sea deliberadamente velada, hasta cierto punto enigmática, sugiere con fuerza que existe una preocupación genuina y profunda por el bienestar de Demet. Y quizás también un deseo sincero de evitar que la noticia sea distorsionada, malinterpretada o utilizada para juicios superficiales y dañinos. Sin embargo, para nosotros, los espectadores y seguidores, esta falta de detalles concretos, este hermetismo, genera una doble sensación: por un lado, una curiosidad insaciable, un deseo de saber más, y por otro, una sensación de urgencia, de que algo importante está sucediendo y requiere nuestra atención. ¿Deberíamos estar preocupados por Demet Özdemir? La respuesta, ante una advertencia de esta naturaleza proveniente de un profesional de la salud con una reputación intachable, es un rotundo sí. Quiero que reflexionemos juntos sobre esto, que abramos nuestras mentes y nuestros corazones a las implicaciones de esta situación. ¿Por qué un médico, un profesional que dedica su vida a salvar y proteger vidas, se sentiría en la obligación de emitir una advertencia pública, aunque sea de forma indirecta y reservada, sobre la salud de una figura pública, de una celebridad? La respuesta más lógica y plausible es porque percibe un riesgo real, tangible y significativo. Y lo que es aún más importante, porque quizás su intención, a través de esta filtración o revelación, es enviar un mensaje mucho más amplio, un mensaje que trascienda la figura de Demet. Un mensaje vital sobre la importancia fundamental de cuidar nuestra salud, sin importar nuestro estatus social, nuestra profesión, o la fama que podamos alcanzar. Un mensaje poderoso sobre la necesidad imperiosa de escuchar las señales que nuestro cuerpo nos envía, esas señales a menudo sutiles, pero cruciales, y de buscar ayuda profesional de manera proactiva y sin demora cuando la necesitemos. Hemos sido testigos, a lo largo de la historia y más recientemente, de cómo algunas figuras públicas, personas admiradas por millones, han tenido que enfrentar serios y devastadores problemas de salud. Y en algunos de esos casos, lamentablemente la intervención llegó demasiado tarde, cuando el daño ya era irreparable. El caso de Demet Özdemir, por lo que se insinúa en esta advertencia,
podría ser una llamada de atención de proporciones épicas para que todos y cada uno de nosotros tomemos conciencia de la fragilidad inherente a la vida, de lo preciado que es nuestro bienestar, y de la importancia suprema de priorizar nuestra salud por encima de cualquier otra cosa. No se trata en absoluto de generar un pánico innecesario o de infundir miedo, sino de adoptar una actitud de seriedad ante las advertencias que provienen de voces autorizadas y con un profundo conocimiento en la materia. Ahora avancemos un paso más en nuestra reflexión y tratemos de inferir, sin caer en la especulación malintencionada o el chisme barato, cuál podría ser la naturaleza de este peligro mortal. Podemos pensar en varias posibilidades, todas ellas con un potencial de afectación grave. Podría ser algo relacionado con la salud mental. La presión constante de las redes sociales, la exposición pública incesante, la exigencia de proyectar una imagen de perfección irreal, pueden ser abrumadoras y conducir a estados de agotamiento extremo, ansiedad paralizante o incluso depresión severa. Estas condiciones, si no son tratadas con la terapia y el apoyo adecuados, pueden tener un impacto devastador y duradero en la salud física y mental de una persona, minando su vitalidad y su capacidad para disfrutar de la vida. Otra área de preocupación que también es plausible, y que merece nuestra atención, podría ser la salud física en sí misma. Tal vez la advertencia se refiere a hábitos alimenticios extremos, dietas restrictivas que privan al cuerpo de nutrientes esenciales, o un nivel de actividad física excesivo y realizado sin la debida supervisión médica, lo que podría generar lesiones o descompensaciones. O incluso, y esto es un tema delicado pero necesario de mencionar, el uso de ciertas sustancias, legales o ilegales, que podrían estar afectando su organismo de manera silenciosa pero peligrosamente destructiva. Los estándares de belleza en la industria del entretenimiento a veces empujan a las personas a alcanzar límites insostenibles, a someter sus cuerpos a sacrificios que tienen consecuencias graves y a largo plazo para su salud. Es fundamental, y quiero recalcarlo con toda la fuerza de mi convicción, que recordemos que a pesar de ser Demet Özdemir una figura pública, una estrella reconocida, también es, ante todo, un ser humano. Un ser humano con sus propias vulnerabilidades, sus miedos y sus fragilidades. Y las advertencias que emanan de los profesionales de la salud, especialmente cuando son de esta magnitud, deben ser tomadas con la máxima seriedad y respeto. El hecho de que esta información haya logrado salir a la luz, incluso de una forma tan enigmática, nos invita a todos, sin excepción, a una profunda reflexión sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias elecciones y prioridades. ¿Estamos cuidando nuestra salud de la manera adecuada? ¿Estamos prestando atención a las señales que nuestro cuerpo nos envía, esos susurros de malestar que a menudo ignoramos? ¿Estamos priorizando nuestro bienestar por encima de las interminables exigencias de la vida moderna, del ritmo frenético que a menudo nos impone? La belleza, el talento y la carisma de Demet Özdemir son innegables, son cualidades que admiramos profundamente y que la han llevado a la cima. Por eso, cuando surge una noticia de esta naturaleza, una noticia que insinúa un riesgo tan grave, es completamente natural sentir una profunda preocupación. Esperamos con toda la sinceridad de nuestro corazón, que esta advertencia sirva como un catalizador, como un impulso para que Demet tome las medidas necesarias y urgentes para salvaguardar su salud. Y de paso, esperamos que esta situación nos inspire a todos, nos motive a cada uno de nosotros a hacer lo mismo. Porque la vida es un regalo demasiado valioso, demasiado preciado como para descuidarla, como para permitir que se nos escape entre los dedos por falta de atención o por prioridades equivocadas. En resumen, la noticia de que un médico de gran renombre ha emitido una advertencia a Demet Özdemir sobre un peligro mortal, es un tema que sin duda ha generado una considerable conmoción e intriga en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores. Si bien los detalles específicos sobre la naturaleza exacta de esta advertencia se mantienen celosamente guardados, la gravedad de la terminología utilizada sugiere firmemente que podría estar relacionada con factores de estrés inherentes a su exigente profesión, con la posible presencia de condiciones médicas preexistentes que requieren una atención especial, o con hábitos de vida que, de no ser corregidos, podrían estar afectando seriamente su salud. Esta situación, más allá de la figura de Demet Özdemir, nos sirve como un recordatorio universal y contundente de la importancia fundamental de cuidar nuestro bienestar físico y mental. Nos impulsa a ser conscientes de nuestra salud, a ser proactivos y a buscar ayuda profesional sin dudarlo cuando sea necesario. No se trata de sembrar el pánico, sino de fomentar la conciencia y la acción preventiva en favor de nuestra propia salud.
Y hasta aquí, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra profunda inmersión en este intrigante y preocupante tema. Espero de todo corazón que esta conversación les haya resultado no solo informativa, sino, sobre todo, que les haya invitado a una reflexión profunda y sincera sobre la importancia insustituible de la salud en cada una de nuestras vidas. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por habernos acompañado hasta el último segundo de este vídeo. Su presencia aquí, su interés y su atención son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, contenido que busca informar, entretener y, sobre todo, hacerlos pensar. Ahora me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les ha parecido la situación? ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus vidas, o conocen a alguien que haya enfrentado riesgos importantes por descuidar su salud? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, aprendo de ustedes, y estoy seguro de que sus experiencias y sus valiosas opiniones enriquecerán enormemente esta conversación para todos los que formamos parte de esta comunidad. Y por supuesto, si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante y valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta, ese gesto que nos anima y nos demuestra que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que les pueda interesar o beneficiar esta reflexión, para que más personas se sumen a esta importante conversación. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal ahora mismo y a activar esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, análisis profundos y reflexiones que nos harán crecer. Cuídense mucho, protéjanse y prioricen su bienestar. Adiós.